Gracias por seguirnos. Desde hoy miércoles entraron en vigor los criticados aranceles sobre el acero y el aluminio importados en Estados Unidos, que pasaron del 25% desde hace unos meses al 50%. México califica de injusta y sin sustento legal la medida que podría trastocar las negociaciones comerciales que han avanzado entre ambas partes y ya se estudian medidas para proteger la industria mexicana y el empleo de muchos mexicanos a raíz de esta decisión, que no es la única que perjudica al país. La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó un gravamen de 3,5% para las remesas. México es el segundo país receptor a nivel mundial y esto, por supuesto, también tiene un gran impacto en otros países de Latinoamérica. Analizamos ambas aristas, pero antes recordarle a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta. Sin embargo, aquí tiene el código QR para que pueda todavía hacerlo. Entra en vigor el aumento de aranceles en Estados Unidos del 50% sobre importaciones de acero y aluminio en medio de negociaciones. ¿Qué representa esta orden unilateral de la Casa Blanca? ¿Una medida injustificada e ilegal? ¿Tendrá represalias de otros países o creará más incertidumbre económica? Hay las opciones. Si no ha participado, puede hacerlo más adelante. Revisamos y asociamos todas las respuestas. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia Anester Ceseña, economista mexicana, doctora en Relaciones Económicas Internacionales, directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Anester, gracias por acompañarnos. Encantada, sí, buenas tardes. Bueno, no se justifica el aumento de aranceles al aluminio y al acero, dice México, a esta decisión de Donald Trump. Tu análisis desde este nuevo escenario, a pesar del acercamiento, ¿no? O sea, han sido frecuentes las reuniones con Washington para llegar a acuerdos en lo comercial y ahora esto podría poner cuesta arriba el entendimiento. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, sí, además tenemos un tratado de libre comercio que en principio justo sirve para que entre los dos países no se impongan aranceles. Entonces, son medidas muy, pues yo diría, en contrasentido, un poco incluso extrañas, pensadas desde el punto de vista de las relaciones comerciales, y más bien se antoja pensar cómo todo esto junto, lo del impuesto a las remesas, la repatriación de migrantes, ahora este impuesto al acero y aluminio, y ha habido también otras movidas de parte de Estados Unidos para sancionar algunos de los productos mexicanos que van al mercado de ellos, ¿no? De Estados Unidos, de manera que en conjunto perfila como un paquete de presión, ¿no? Más que otra cosa, o sea, más que propiamente un asunto puntual de aranceles en el aluminio y el acero, es todo un paquete que está de algún modo poniendo en una situación complicada a México, porque más allá de que haya medidas de respuesta, que bueno, las medidas en realidad que se están adoptando son medidas más saneadoras de la economía mexicana y de las relaciones de la economía mexicana con la de Estados Unidos que otra cosa. O sea, no son medidas confrontativas, sino que intentan recuperar la situación interna. ¿Qué pasa? Porque al mismo tiempo que esto está ocurriendo, nos mandan un embajador que es pues realmente un militar de alto rango, que además es un militar que representa como posiciones muy agresivas frente a México. Él viene un poco de la mano de esta política que ha intentado, con la que ha intentado amenazar Trump a México de como los cárteles son grupos terroristas, entonces, pues bueno, eso justifica, por supuesto, cualquier tipo de intervención, ¿no? Desde el punto de vista de ellos. Entonces, si lo ponemos todo junto, hay ahí como una política muy, muy agresiva que
desde mi punto de vista, tiene que ver también no solamente con la relación entre Estados Unidos y México, sino con la posibilidad de que México estreche relaciones con China, permita inversiones chinas, amplíe, ¿no?, sus relaciones comerciales y como Estados Unidos realmente eso es una de las cosas que quiere evitar, bueno, pues entonces empieza a ejercer una presión muy fuerte sobre México y finalmente México está quedando en una situación complicada porque por un lado se le cierra la puerta, se le aumentan estos aranceles y por el otro se trata de impedir que tenga una salida alternativa. Sí, Entonces, sí. sí es un momento complicado. Dice Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, que estas tarifas arancelarias no se sostendrán a largo plazo, prevé ajustes más bien a corto plazo. ¿Coincides con eso? Sí, claro, o sea, esta es una medida, digamos, circunstancial, ¿no? Muy coyuntural, que lo que está buscando es cierto tipo de respuestas, como yo decía, es más medida de presión que otra cosa. Y por supuesto que la van a tener que cancelar porque también para Estados Unidos la relación con México en términos de cadenas de suministro es muy importante. Entonces, afecta a México, pero afecta también a la economía de Estados Unidos. De manera que sí, o sea, va a tener esos vaivenes que ha estado teniendo toda la política de Trump en estos 3 meses, pues bueno, por ahí vamos a tener que pasar. Sí, y Sheinbaum, por supuesto, independientemente del escenario, ya ha estado preparando, anunció que en caso de no llegar a un acuerdo con Estados Unidos va a anunciar medidas que protejan la industria y los empleos. Esto decía la primera mandataria mexicana. Entonces, si no, pues la próxima semana estaremos también anunciando algunas medidas que estaríamos tomando nosotros, que no tiene que ver con un ojo por ojo, no, sino de protección de nuestra industria y nuestros empleos. Es una medida de apoyo a la industria del acero, que tiene una historia en México enorme, a la industria del aluminio y a los empleos que generan estas industrias, que es muy importante. Entonces, México tiene también que protegerse, que fortalecerse. Entonces, no estamos de acuerdo, no creemos que sea justa ni sostenible, porque encarece todo, y esperamos llegar a un acuerdo. Si no se logra, pues estaremos anunciando también algunas medidas que tenemos que tomar necesariamente para fortalecer y proteger los empleos. No es un asunto de venganza. No es un asunto de venganza, decía la presidenta Claudia Sheinbaum, porque la política arancelaria de Donald Trump pues arremete contra los sectores más importantes, el sector siderúrgico mexicano. Según el republicano, esta alza permitirá frenar las compras internacionales, incentivará el desarrollo de la industria siderúrgica local y reducirá la amenaza a la seguridad nacional, dice Trump. Sin embargo, para México el arancel pondría en riesgo más de 20.000 millones de dólares en exportaciones, tomando en cuenta que es el segundo país exportador de acero a Estados Unidos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, decía que la medida va en contra de la industria de ambos países, ya que el acero se usa principalmente para la industria automotriz, construcción y metal mecánica. Quería preguntarte, Anester, la presidenta de la República se reúne hoy miércoles de forma virtual con empresarios del sector y desde ya se estudian medidas en caso de llegar a un acuerdo favorable para México. ¿Cómo estás viendo también ese escenario? ¿Proteger al empleo, mirar a ver si efectivamente se pone cuesta arriba la negociación o en todo caso tendremos también a proteger y están las medidas disponibles sin necesidad de llegar pues a una contramedida arancelaria, ¿no? Así es, no, yo lo que pienso es que estas medidas, por eso yo digo que son saneadoras más que otra cosa,
porque en realidad proteger el empleo en México, proteger a la industria del acero, son cosas que de todas maneras se tienen que hacer, de todas maneras son útiles para el país, independientemente del momento en el que se encuentre la relación con Estados Unidos y si hay aplicación de aranceles o no, o los bajan o los aumentan, que eso pues depende un poco de cómo está midiendo eh, Trump y el gobierno, digamos, de Estados Unidos la relación con México. Pero yo de repente pienso, es muy difícil tener contramedidas en el caso de la relación entre México y Estados Unidos, porque realmente sí, la economía de México depende mucho de esa relación, ¿no? De esos intercambios y de, pues, como decía, forma parte de las cadenas de suministro. Pero ¿qué tal si de repente empezamos a tomar en México medidas como ya no les vamos a mandar aguacates? Y pues sabemos que el aguacate es un bien muy apreciado allá, o ya no les vamos a mandar cierto tipo durante un tiempo, cierto tipo de productos que para ellos son súper necesarios y que de repente, pues bueno, se quedan en México y serán consumidos por el mercado interno. Lo que pasa es que ahí, claro que hay que poner de acuerdo a empresarios de diferentes sectores de la economía. De manera que es complicado, es muy complicado, pero pienso que ese tipo de medidas serían pues las más efectivas como para sacudir un poco la conciencia del gobierno de Estados Unidos y hacerle reaccionar. Sí. Por último, Anester, no quería despedirte sin tu opinión sobre este 3.5 de impuesto a las remesas y que avanza en el Senado de los Estados Unidos. Tu perspectiva. Bueno, ese impuesto creo que sí lo van a imponer, o sea, está casi dibujado. Es terrible cuando se trata de trabajadores mexicanos que la verdad no son tan bien pagados y aún así les están aplicando impuestos. Ahora, allí es muy complicado el asunto de las remesas porque también se ha determinado que por ahí también vienen viene parte del lavado de dinero, o sea, tiene como las dos partes, ¿no? Uno es el trabajo de pues los empleados que van de México a Estados Unidos, pero por el otro lado, ¿qué es lo que se está enviando ahí? Porque no hay un análisis realmente cuidadoso de qué es lo que contienen esas remesas, independientemente de lo que sea. Las remesas son un renglón muy importante para el gobierno de México, son divisas y es uno de los renglones más importantes de entrada de divisas al país, de manera que cualquier impuesto que se le ponga a las remesas, pues es un impuesto que sí va a estar pesando fuerte sobre la capacidad, digamos, presupuestal del gobierno mexicano. Entonces es grave porque además también no va a llegar la misma cantidad de dinero a las familias que están esperando aquí que pues sus hijos, sus esposos les envíen las remesas para poder organizar su vida acá. Y pues bueno, eso se va a reducir y eso implica un empobrecimiento también de las familias en México. Es decir, tiene como muchas repercusiones en todos los niveles que pues bueno, van en cascada y van a afectar efectivamente pues la situación social del país. En todos los niveles y por supuesto a los que están enviando estas remesas que también pagan sus impuestos allá directamente en los Estados Unidos. Anester, muchísimas gracias. Se entiende el análisis. Gracias por tu tiempo con nosotros. Encantada, buenas noches.
Ana Esther Ceseña, economista mexicana, doctora en Relaciones Económicas Internacionales y directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, para poder entender un poco este escenario de aranceles al acero y al aluminio que han incrementado en un 50% en los Estados Unidos. Vamos a despedir esta primera parte del programa. Recuerde, tener tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados y aquí tiene nuevamente el código QR para que usted pueda participar de esta encuesta. Por el momento, vamos a una breve pausa en El Mundo desde el Sur, analizando el tema en México. Ya regresamos. Dos grandes canales unen sus experiencias para encontrarse en las culturas que representan. En una nueva entrega de Prisma, conoce a Carlos Aspurua, cineasta venezolano con 2 nominaciones a los premios Goya. Lidera el Centro Autónomo de Cinematografía promoviendo el 7º arte en Venezuela. Descubre a Yuan Xinquan, artista chino galardonado como maestro del arte medioambiental en el 2010. Su trabajo inspira a repensar nuestra relación con la naturaleza. China y América Latina se redescubren en una coproducción de CGTN y Telesur. Prisma, la cultura que nos ilumina. Sábado, por Telesur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de 2 aristas importantes. Ya veíamos lo de los aranceles al acero y al aluminio, que han aumentado en un 50% importaciones hacia los Estados Unidos, pero también hablábamos de las remesas y esta medida anunciada que ya desde la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos se ha aprobado. Y ojo al dato, en abril de 2025 México recibió 4.761 millones de dólares en remesa, un desplome de 12% respecto al mismo mes de 2024, y se trata de la caída más profunda desde septiembre de 2012, según datos oficiales del Banco de México. De acuerdo con analistas financieros, el retroceso obedece a una combinación de factores adversos, entre ellos la desaceleración económica de los Estados Unidos, la apreciación del peso mexicano frente al dólar, pero también la incertidumbre provocada por la política comercial de Donald Trump, que ha endurecido la retórica migratoria y que ahora propone un nuevo impuesto de 3.5% a las remesas enviadas desde territorio estadounidense, medida impulsada por Trump que ha sido calificada como una agresión directa a comunidades migrantes y a las economías del sur global. Vamos a analizar el tema. Me acompaña Manuel Ortega Herrera, economista de la UNAM desde México, para poder entender el escenario. Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. 3.5%, Manuel, de impuesto a las remesas, con un impacto en Latinoamérica, pero especialmente en México. ¿Cómo ves el impacto en el segundo país receptor de remesas en el mundo? Sí, bueno, definitivamente escuchaba yo también la entrevista con la doctora Ceseña y creo, comparto el análisis, en el sentido de que Estados Unidos ha venido imponiendo una serie de barreras, ¿no? Pues frenos, digamos, a los acuerdos, ¿no?, que se han venido dando históricamente con nuestro país, en México. Y este tema del impuesto a las remesas, pues no es sino que otra raya más al tigre, como decimos. Y aunque el impacto es quizá no tan grande en términos económicos, ahorita puedo explicar un poquito por qué, lo que deja ver, pues es que se une a un listado, digamos, de estrategias económicas que pues dan o frenan o impiden, digamos, el desarrollo de nuestro país en este marco comercial que, de acuerdo, ¿no?, al propio acuerdo comercial, pues tendría que ser con mayor libertad económica, ¿no? Entonces, aunque el daño es menor, aunque representa, digamos,
un 3.7%, digamos, del PIB, ¿no? En términos porcentuales, el envío de remesas para México. Este 3.5% como impuesto a los envíos en las transferencias que se hacen de Estados Unidos a México, principalmente de los paisanos que mandan dinero, ¿no? Apoyos a las familias que se quedan en nuestro país. Económicamente, digamos, representa muy poco en términos del PIB. Haciendo los cálculos, más o menos representarán 1.1 del PIB. Sin embargo, este tema no se puede ver así en lo general. ¿Por qué? Porque nuestro país es muy diverso, nuestro país es muy heterogéneo y cabe incorporar un elemento importante que es el análisis estatal. Tenemos dentro de nuestro país zonas, regiones, estados de la República que tienen mucha dependencia de estas remesas, y hay estados que pues definitivamente no tienen, ¿no? O no van a sentir tanto el impacto. Tenemos estados como Michoacán, como Oaxaca, como Zacatecas, como Guanajuato, en donde los niveles de ingresos, ¿no? De las remesas superan, digamos, el 10%, y tenemos otros estados en donde estas remesas representan muy poco, digamos, para la población. Entonces, vamos a decirlo así, en lo general, el impuesto del 3.5% en términos económicos me parece que no es muy importante, muy alarmante, es decir, no es un freno económico significativo, pero en ciertos estados que tienen una mayor dependencia, pues podría verse mucho más afectado para la población que depende de estos ingresos. Sí, justamente vamos a ver un poco esta arista, tomando en cuenta pues, la medida y cómo afecta a la población, en qué se traduce este golpe al 96% de las remesas que recibe desde Estados Unidos, México. Y según este mapa, vemos, justamente basado en los datos del Banco de México, los principales estados con mayor recepción: Jalisco, 8.5%, Michoacán y Guanajuato, 8.7%, Estado de México con un 7.1%, Ciudad de México con un 72.2% y por último, Chiapas con 6.4%. Es parte pues, del panorama de las remesas en un país latinoamericano como México, como decíamos, el segundo receptor en el mundo después de India. Te quería preguntar, Manuel, desde la naturaleza privada del dinero de los remitentes y el hecho de que los migrantes ya pagan impuestos por la actividad productiva que desempeñan en los Estados Unidos, muchos opinan que esta norma estaría realizando una doble tributación. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy hablando de los mexicanos y de aquellos migrantes que están en los Estados Unidos. Sí, claro, es evidente, ¿no? Pues cualquier retención o cualquier impuesto, digamos, a los envíos, ¿no? Que pudieran ser netos, pues evidentemente tienen una reducción por esta imposición, ¿no? Recordando que prácticamente este impuesto se va a captar al 100% porque el 99% de los envíos pues son por transferencia electrónica, y el gobierno de Estados Unidos seguramente tendrá mucha eficiencia y mucha eficacia en poder obtener estos recursos. Entonces, claro que es una doble tributación, pero además quisiera agregar otro elemento. En el caso de México, este aumento, digamos, del impuesto va a afectar a las familias. Ya vimos la cuestión regional, es decir, de los estados que se mencionaron, pero también hay que señalar que gran parte de los deciles, digamos, o de las personas con menos ingreso son las que dependen más de las remesas. Entonces, finalmente hay también una afectación doble en términos regionales, en términos estatales, por la naturaleza que tienen, bueno, más bien por la historia que tienen algunos estados de constantes emigraciones hacia Estados Unidos, y segundo, que la población de más bajos recursos pues va a sentir este impacto, digamos, de manera mayor, ¿no? Cuando gran parte, al menos el 25, 30% de sus ingresos dependen justamente de estos apoyos que mandan nuestros paisanos desde el país del norte, ¿no? Entonces, creo que la situación, el efecto, digamos, es doble, y además quizá no sea un efecto general, sino que pega directamente en algunas regiones que históricamente han estado golpeadas por esta situación de la migración, y segundo, con aquellos grupos de población que tienen
menores ingresos y que obviamente se va a ver afectado este ingreso. Ante eso, creo que también la estrategia del gobierno mexicano ha sido muy importante de una prevención, vamos a decirle así, pues con miras muy políticas que se inició incluso desde antes de que Trump llegara a la presidencia de Estados Unidos, y esto tiene que reforzar también la situación interna, ¿no? Hay al menos un par de estrategias importantes nacionales. El Plan México es uno de ellos, que es un plan integral de creación de empleos, de inversión en infraestructura, es decir, no depender, ¿no? Centrarnos un poco en esta mirada más interna de desarrollo de la economía y de la fortaleza de nuestro país en ciertos sectores que vayan, ¿no? De manera paulatina, pues rompiendo esta dependencia que al final pues está siendo cada vez más visible por las diversas barreras que está imponiendo Estados Unidos. Entonces me parece que la economía mexicana tiene una fortaleza muy importante, se está creciendo de manera importante, el tipo de cambio está muy estable, hay un gran proyecto de inversión y de infraestructura a nivel nacional, se está rescatando o se está intentando rescatar la soberanía alimentaria a través de la reactivación del campo, es decir, el crecimiento interno tiene que ser otro factor de fortaleza y de contención, digamos, a estas medidas que Estados Unidos seguramente seguirá imponiendo durante los siguientes años. Muy atentos a ese escenario y sobre todo el impacto a la economía mexicana. Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí está, Manuel Ortega Herrera, economista desde Ciudad de México, para entender el escenario sobre las remesas, sobre pues toda esta cantidad de anuncios, de medidas del gobierno de los Estados Unidos, no solamente contra México, sino contra el sur global. Antes de terminar nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta. Aplicados desde bien temprano, entra en vigor el aumento de aranceles de Estados Unidos del 50% sobre importaciones de acero y aluminio en medio de negociaciones con otros países. ¿Qué representa esta orden unilateral de la Casa Blanca? Bueno, la mayoría de ustedes, 60%, dice es una medida injustificada e ilegal, por encima de otras opciones como el 13% detendrá represalias de otros países o que creará más incertidumbre económica, decía un 27% de nuestros usuarios. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar de la encuesta y, como siempre, finalizando, les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real, desde cualquier parte del mundo, y también en Telegram, no solamente nuestra encuesta, sino también el servicio informativo de Telesur las 24 horas, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.